Bueno, pues vamos a comenzar de esta mesa redonda sobre Rennes le Chateau. Tengo, de izquierda a derecha, a Óscar Fábrega. Óscar, encantado de tenerte aquí en estas segundas jornadas de Misterio de Frontera, dedicadas a la historia. Óscar es un gran colega de radio, es también historiador, ha escrito varios libros, un gran escritor, y sobre todo los últimos sobre precisamente Rennes le Chateau. Tengo también aquí a mi izquierda a nuestra querida amiga, colaboradora, directora también de aquí del Candelabro, Quiteria Méndez. Ya. Bueno, Quiteria, y todos conocemos a Javier Sánchez de Moraga, y a mi derecha también está Joaquín Barradas, también colaborador del Candelabro, también historiador. Y vamos a comenzar hablando de Rennes le Chateau. Entonces, pues, lo dicho, comenzamos ya. A ver, ¿se me oye bien? Pues si se me oye bien, empiezo yo. Fernando. ¿Vas a empezar tú? Empiezo yo y continúo con Óscar y cerramos las puertas. Vamos. Sí, yo pienso que podrías, efectivamente, comenzar tú y los demás nos bajamos ya aquí. No, quedaros donde estáis. Primero decir que estoy muy contenta de tener la oportunidad de conocer a Óscar en persona, tantos años leyéndole y escuchándole, pues para mí es un honor. Y además que es una persona que no investiga por investigar, investiga con la verdad por delante, junto con varios compañeros, como Xavi Bonet. Y, perdona que me acuerdo el nombre. Y Enric Savaric. Y Enric Savaric. Enric Savaric, ¿vale? Siempre investigan con la verdad, con lo cual no son gente que yo opino, no. Lo que dicen y afirman es porque es cierto, con lo cual es un honor tenerlo aquí, porque si alguien sabe algo sobre Rennes le Chateau aquí en España, yo creo que tenemos uno de los mejores, por no decir el mejor hoy aquí. Y yo quería empezar, pues justo como te he dicho antes, Óscar, por el principio. Rennes le Chateau, antes de Berenguer le Saunier, ¿vale?, que es el que lo hace famoso, ese misterio tan grande, de ese tesoro tan enorme que encuentra. ¿Qué hay antes de Berenguer le Saunier en Rennes le Chateau, que lo hace tan importante? Bueno, hola, buenos días, tardes, lo que sea, una hora un poco intempestiva. Antes de nada, muchas gracias por invitarme, es para mí todo un honor, sobre todo hablando de mi tema favorito, un tema que, a ver, tengo que pedir disculpas. Yo suelo empezar casi siempre mis charlas, mis debates, pidiendo disculpas, porque yo tengo un poco el corazón partido, yo soy historiador, pero tengo el corazón partido entre el mundo de la historia y el mundo del misterio. Y es que, por desgracia, muchas veces en el mundo del misterio, los que nos dedicamos un poco a esto, caemos en el error de no querer solucionar misterios. Y la historia, por desgracia, es a veces tajante, imparcial y durísima con esto, ¿no? Yo me interesé por este tema hace muchos años y por desgracia, pues pido disculpas porque creo que gran parte del mito de Rennes le Chateau es exactamente eso, un mito maravillosamente construido, pero es un mito, ¿no? Y sigue estando vivo. ¿Sí? Antes hemos estado un poco hablando sobre esto y sigue habiendo gente que defiende una y otra vez la verdad, ¿no? Pero bueno, si te parece, antes de hablar un poco de eso, yo creo que sería lo suyo, porque no sé si ustedes conocen cuál es el mito de Rennes le Chateau. Pero si no, brevemente, pues se lo voy a explicar, ¿vale? Si os parece. Los franceses llaman al mito la belle histoire, la bella historia, ¿vale? Y básicamente consiste en lo siguiente: un señor, Berenguer Saunier, un pequeño obispo, un pequeño sacerdote de un pequeño pueblo que se llama Montacels, que está muy cerquita de Rennes le Chateau. Rennes le Chateau está en el Languedoc francés, a escasos kilómetros de la frontera de los Pirineos, de la frontera con España. En el Languedoc, tierra de cátaros, tierra de leyendas, ¿no?, tierra de misterios. Saunier se hace alcalde, o sea, se hace sacerdote de este pueblo en 1885, es decir, una época relativamente reciente. Y, de nuevo repito, le voy a contar el mito, no le voy a contar la verdad, le voy a contar la mentira, si se puede. Se hace tremendamente rico, supuestamente, al poco tiempo de llegar a ese pueblo, porque durante las obras de remodelación de la iglesia, según el mito, según la leyenda, encuentra algo. Habría que darle muchas vueltas a lo que encontró, pero encuentra algo que le permitió adquirir una gran fortuna, supuestamente. Una fortuna que le permitió, pues, no solamente remodelar la iglesia, una iglesia que es muy pequeña y es posiblemente la iglesia más hortera del mundo, porque está decorada con una extravagancia realmente perturbadora, ¿no? Pero bueno,
él supuestamente pagó de su bolsillo la remodelación de la iglesia, se construyó un supuesto palacio, que no es tal, se construyó unos jardines enormes, que no son tales, y se construyó una famosa torre neogótica, que es la famosa Torre Magdala, que igual ustedes conocen, han visto alguna vez, porque es muy famosa, y empezó supuestamente a vivir como un marqués, como un aristócrata, a organizar fiestas, a gastarse dinero en infraestructuras para el pueblo y demás. Claro, viajes a París, bueno. Hasta claro, aquello acabó llegando a oídos supuestamente del obispado de Carcassonne, que es la diócesis a la que pertenecía Saunier, y finalmente pues empezó una persecución eclesiástica contra él. Y bueno, pues el hombre murió antes de que eso llegase a más y finalmente pues acabó la historia, ¿no? La historia continúa porque, a ver cómo cuento esto, siendo sutil, Saunier tenía a ver, en Jaén le llaman sobrina. Saunier vivía con Marie de Negnaud, que era su criada, su ama de llaves, y posiblemente, y más que posiblemente, era su pareja, ¿vale? Cuando él falleció, todas sus propiedades la heredó Marie de Negnaud, la señora esta. Y Marie, durante cerca de 30 años, fue poco a poco dilapidando todo lo que Saunier le había legado, colecciones de libros, colecciones de cuberterías, joyas y demás. Hasta que finalmente en 1953 ella a su vez le vendió, aunque más bien se lo legó, sus bienes a un señor que se llama Noël Corbu, una pieza importantísima de este puzzle, que es un poco lioso, pero bueno, que fue el que, para amortizar la inversión que hizo en esto, en el domain, en la finca de Saunier, construyó un hotel en los bajos en la Villa Betania, en el supuesto palacio de Saunier, y construyó un restaurante debajo de la Torre Magdala, y empezó con la intención de amortizar la inversión que había realizado. Pero claro, Rennes-le-Château es una aldea que está en lo alto de un pequeño cerro, aislado de todo, en una zona súper rural de Francia, que es el Alto Valle del Aude, y nadie iba a ese restaurante ni a ese hotel. Y él se le ocurrió la magnífica idea de empezar a decir a sus clientes, uno a uno en un principio, después hizo cintas magnetofónicas y después finalmente lo acabó publicando en varios artículos periodísticos, empezó a decirle a los clientes, empezó a divulgar el rumor de que Saunier se había hecho rico gracias a que había encontrado un tesoro tan enorme, que no pudo gastarlo en vida. De hecho, el primer artículo que sale el 25 de enero de 1956, en Le Dépêche du Midi, en ese artículo decía que lo que había encontrado era un tesoro compuesto por varios miles de millones de francos, varios millardos, sería la palabra en francés, en castellano también existe esa palabra. Imaginen, si yo les digo a ustedes que debajo de este casino o debajo de, no sé, de un pequeño cerro que hay por aquí, hay un tesoro tan vasto que alguien lo encontró y no pudo gastarlo, ¿qué harían ustedes? Podéis para allá, pico y pala y excavar, ¿no? Bueno, pues es efectivamente eso lo que pasó. La gente durante décadas se fueron a Rennes-le-Château intentando encontrar el tesoro. De hecho, por eso mi primer libro, esta publicidad un poco indecorosa, mi primer libro se llama precisamente Prohibido excavar en este pueblo, por eso. Porque finalmente está prohibido, porque en el 65 la Común, el alcalde de Rennes-le-Château, harto de tantos destrozos, y bueno, y justo después de que unos jóvenes, voy a contar una pequeña anécdota si me permitís, porque es muy guay. Sí. Unos chavales del pueblo le gastaron una broma a un experto en péndulo que se llama Rolando Merck, que estaba convencido de que iba a encontrar el tesoro, ¿no? Y los chavales lo que hicieron es fabricar un falso pergamino y lo enterraron justo en el sitio en el que Domergue estaba investigando. El pergamino supuestamente le indicaba dónde estaba el tesoro. Claro, el señor encontró el pergamino, fue para allá, y el tesoro supuestamente estaba debajo de una capa de roca viva. ¿Qué es lo que hizo Domergue? No se le ocurrió otra cosa, que era un agujero ya bastante hondo, puso dinamita en la roca y aquello explotó, destrozó varias casas del pueblo y hubo varios heridos. Y eso provocó que el ayuntamiento, en 1965, finalmente decidiese eso, prohibir excavar en aquel pueblo. La cosa no hubiese llegado a más, de no ser porque 2 años después, en el 67, entró en acción otro personaje esencial, que es Gerard de Set, un autor francés bastante conocido, que en complot con otro personaje del que no sé si llegaremos a hablar o no, publicó un libro esencial que es El oro de Rennes, un libro que todos los que conozcan este misterio seguro que conocen. En ese libro ya se intuía lo que iba a ser la futura gran explicación al misterio de Rennes-le-Château, que es que lo que encontró Saunier no fue un tesoro, o no fue solo un tesoro, sino que encontró algún tipo de documentación, ojo a lo que les voy a decir, y fíjense hasta qué punto la historia crece exponencialmente hasta convertirse
de nuevo disculpas, en un disparate. Creció hasta el punto de que en esa obra, y sobre todo en una obra posterior que se llama El Enigma Sagrado, que también conocerán, porque es una obra maravillosa a lo que nos gusta el misterio, aunque llena de mentiras. Sí, pero es que ha hecho muchísimo daño. Muchísimo daño, pero claro. Como lectura maravillosa, pero claro. Hay que tomarse. Bueno, pues entre esas dos obras, y luego posteriormente el Código da Vinci, ¿no?, que ya es del 2003, mucho más tardío, se plantea que lo que encontró Saunier fue la evidencia de que Jesucristo y María Magdalena habían sido pareja, habían tenido descendencia, y que esa descendencia llegaba hasta la actualidad gracias al apoyo de una supuesta sociedad secreta que se llama el Priorato de Sion, y que llegaba hasta el día de hoy. Lo que encontró Saunier, pues supuestamente fue una especie de partida de nacimiento, una serie de genealogías que demostraban la supervivencia de ese linaje que llegaba hasta la actualidad, y curiosamente, y ya termino, el último bastión, el último eslabón de ese linaje es Pierre Plantard de Saint-Clair, que es el hombre que escribió El Oro de Reims junto a Gerard de Sète. Es decir, el gran innovador en el mito, el que escribió esta hipótesis tan surrealista, fue el mismo que se autoatribuía ser el descendiente de ese linaje, y no solamente eso, sino el descendiente del linaje de los merovingios, que también conocerán, y por lo tanto, no solamente eso, hay vídeos de esto, se lo puedo demostrar. Él aseguraba que era el legítimo merecedor de ocupar el trono de Francia. Imagínense hasta qué punto la historia de un pequeño cura de una aldea de 100 habitantes acaba convirtiéndose en eso, el linaje sagrado de Jesús y María Magdalena, el trono de Francia, conspiraciones en las que están implicados cátaros, templarios, masones, rosacruces, todo. Es, como dice Jesús Callejo, que fue el que hizo el prólogo de este libro, es un parque de atracciones del misterio, porque todo tiene que ver con... Hay hasta extraterrestres, hay hasta leyendas de extraterrestres en René Château, ¿no? Bueno, ya de una vez dicho esto, es verdad que el sitio René Château, este libro nuestro, el segundo libro que escribimos sobre el tema, se llama Compendium Redae, porque Redae es una ciudad visigoda desaparecida. No sabemos dónde está. Y llegó a ser de tal importancia muy cercana a lo que pudo ser Toulouse o Carcassonne, o en España Toledo, ¿no? Algo parecido a eso. Sin embargo, no sabemos dónde está. Se da por hecho que estuvo en Rennes-le-Château. Mejor dicho, se da por hecho que estuvo en Rennes-les-Vains, que es un pueblo que está muy cerquita, y que Rennes-le-Château son los dos Rennes. Rennes-le-Château era el castillo de Redae y Rennes-les-Vains era la ciudad. Pero hay muy poca evidencia que lo avale. Muy poquita. Yo creo que sí, realmente, creo que sí fue así. Yo lo que he leído hasta de hoy es que sí. Y es bastante probable. Era el castillo, el baluarte, claro, y las ciudades. En Francia, por ejemplo, es incuestionable. Los franceses lo tienen clarísimo que eso fue así y ni lo dudan, ¿no? Pero no parece tampoco, no hay una evidencia tan tajante, ¿no? Pero es bastante probable que sea así. Por lo tanto, eso da pie a suponer que quizás lo que pudo encontrar Saunier, si es que encontró algo, pudo ser un tesoro parecido al tesoro de Guarrazar o al tesoro de Tordogimeno, que son tesoros visigodos españoles bastante importantes, y que eso le permitió adquirir una cierta fortuna, ¿no? Bueno, ya después de este rollo, disculpad, compañeros, por todo lo que he soltado, pero bueno. Pero precisamente lo que te iba a preguntar es qué era, antes de Saunier, ¿qué era Rennes-le-Château? Era una aldea de mala muerte. Es así, o sea, mira, nosotros... Una aldea de mala muerte. A ver, miren, hoy en día Rennes-le-Château tiene unos 85 habitantes. Hoy en día. Por cierto, casi todos son neotemplarios. Si quieren luego les cuento esta historia, pero tiene un aquel, ¿no? Pero en la época de Saunier eran unos pocos más. Saunier estuvo en Rennes-le-Château entre 1885 y 1917, unos 30 años, ¿no? Y según los censos, pues rondaba la población entre 150 a 160 habitantes. En la época de Saunier la carretera no estaba asfaltada, era un camino de tierra. Está en mitad en el centro de una colina, y no sé si han estado ustedes en esa zona, pero es un paraje que en verano, en primavera es muy agradable, pero en invierno es terriblemente árido, frío, inhóspito y agresivo. O sea, yo he ido muchas veces allí y yo aún sigo sin saber de qué vive la gente allí, porque es que ni siquiera las tierras son cultivables, eso. Un pueblo realmente lamentable. Y cuando llegó a Saunier se encontró, pues eso, ¿no? Una iglesia en ruinas, un pueblo terriblemente pobre. Además, un pueblo muy hostil, porque, y esto es muy curioso y nos va a servir mucho para entender lo que hay de verdad en todo esto. En aquel momento estamos en la Tercera República Francesa, una república que estaba en franco enfrentamiento con una ala monárquica que cada vez estaba cogiendo más poder en Francia y que estuvo a punto de instaurar una nueva monarquía en Francia. Por cierto, el principal aspirante a ocupar el trono francés en aquella época era, a ver si me explico, si llego bien, el bisabuelo de Alfonso de Borbón. Sí.
¿vale? O sea, entiendan, ¿no? Bueno, este hombre era el principal aspirante a ocupar el trono francés y Saunier era el gran defensor de esto. Pero, sin embargo, la inmensa población, la inmensa mayoría de los habitantes de Rennes-le-Château eran republicanos y con tendencias izquierdistas. Y Saunier, en cambio, era un señor monárquico, no deja de ser un sacerdote, muy enfrentado con la República, porque la República en aquel momento era terriblemente anticlerical. De hecho, se aprobaron varias medidas en vida de Saunier que fueron terribles contra la Iglesia, y claro, Saunier pues protestó mucho contra eso. Es decir, Saunier se encontró cuando llegó en 1885 un pueblo en ruinas, un pueblo tremendamente pobre y además un pueblo hostil en el que solamente las mujeres del pueblo iban a misa, no iba ni un solo varón. Hay listados de las personas que iban a misa. Saunier era muy maniático, apuntaba todo, y hay listados de eso. No iba solamente un hombre que parece ser que era el que tenía una pequeña imprenta en el pueblo, y ya está. El resto de hombres no iban allí, ¿no? Yo creo que lo que te estaba preguntando, Fernando, es no ya solo antes sino mucho antes, vale. Porque sí que hay un yacimiento sí. neolítico súper importante, Sí. y ha estado ocupado desde el neolítico, siendo, como tú bien dices, Claro. un sitio bastante hostil, pero es un sitio estratégico. Claro, a Está la vez. situado cerca del mar, casi en la frontera con nosotros, y ha estado ocupado por visigodos, ha estado por merovingios, Sí. y ha sido siempre como el sitio de paso, un Sí. sitio de paso, un sitio que incluso se ha llegado a cobrar por pasar Claro. por ahí, con lo cual ya era un pueblo en ruinas ya en el siglo XIX y en el siglo XVIII, Claro. pero durante la antigüedad fue un Sí, sitio sí. bastante importante. Claro. Y uno de los hechos de que, aparte que prohíban excavar en ese pueblo, porque estará el alcalde obviamente harto de que la gente vaya a buscar un tesoro, Claro. es que existe el riesgo de que sí que haya tesoros y enterramientos Claro. y Sí. cosas reales bajo ese Claro, pueblo. además, de porque hecho, eso lo hay, claro. Tiene que haberlo. Enterramientos Y el merovingios rey son de- bastante ricos, un enterramiento visigodo es bastante rico, Claro. y hay gente enterrada allí. Claro. O sea, el, Sí. el Pero castillo, del castillo Pero queda no hay, muy poco. no hay pero- que separar Rennes-le-Château de Rennes-les-Bains. O sea, esos dos pueblos, Rennes-les-Bains está al lado del río Sals, que es un pequeño río que pasa por la zona. Rennes-le-Château está a unos 5 kilómetros, pero en la montaña. Ujú. Esos Además, dos es muy pueblos difícil forman de- parte de... Claro, además, pues, Es terriblemente horrible. agreste, ¿no? Son dos pueblos que son inseparables. Y claro, tuvo una importancia tremenda, y por ahí pasaron no solamente lo que has dicho, sino también celtas, hay evidencia de ocupación celta. A ver, piensen una cosa, Francia como reino no existe hasta una época muy reciente, hasta aproximadamente el siglo XIV o así. Precisamente esa zona, el Languedoc, era la gran zona rebelde de Francia. Ujú. Venía a ser como algo parecido a lo de Asterix y Obelix, ¿no? Las Galias contra Julio César. Bueno, pues realmente esa era la zona complicada que todos los reyes franceses intentaron conquistar. De hecho, la cruzada contra los cátaros, la cruzada albigense, que tuvo lugar en el Languedoc, también en esta zona, aunque la excusa fue el luchar contra la herejía cátara, el motivo real era conquistar esa provincia rebelde, que era lo que le faltaba a la monarquía francesa para ocupar Francia entera, ¿no? Y lo consiguieron tarde, pero lo consiguieron. Y Rennes-le-Château era el epicentro de ese Languedoc, ¿no? Vamos aquí a mi derecha, que están bien calladitos, Javier Sánchez de Moraga. Cuéntanos. Bueno, en principio, buenos días a todos y a todas las que están aquí presentes. Yo creo que has hecho una exposición absolutamente rápida, clara y perfecta de la realidad. Es un montaje total, bien, que han tenido la habilidad, la inteligencia, la astucia de sacarle rendimiento a eso. Hay otros pueblos que no saben hacerlo, lo hacen mal, hacen una chapuza. Ellos no, han sido muy inteligentes, se nota que son, aun a su pesar, son buenos franceses, y entonces, bueno, lo han hecho muy bien, ¿no? Está claro. Es cierto, ese es un territorio, toda la zona del Languedoc, se llama Languedoc porque el resto de Francia decían oui, ellos decían oc, para ser los contrarios, ¿no? Desde la época visigoda, eso era visigodo español de Toledo, no tenía que ver con Francia, con París, luego lo ocuparán ellos y lo perderá la corona toledana, digamos, visigótico. Es el territorio de los albigenses, modernamente se les llama cátaros, cázaros, puros, pero tradicionalmente eran los albigenses de la población de Albi, que eran claramente rebeldes al Vaticano, a Roma, podríamos decir, al obispo, y también a la corona de Francia. Es el territorio que está muy vinculado para protegerse y defenderse de la fuerza francesa de la corona de Aragón. De hecho, la corona de Aragón se lleva más de una excomunión del Papa por proteger a esa gente. Es el territorio, en definitiva, de otro personaje encantador, Tartarín de Tarascón.
si han leído la novela, pues leyendo Tartarín de Tarascón y lo que supone el Tartarín, pues uno entiende perfectamente el territorio y la gente que habita ese territorio. Y bueno, pues lo has dicho muy bien, es un invento. ¿Qué fue lo que encontró Saunier? Pues probablemente encontró un tesoro visigótico, oro, cantidad, monedas de oro y piedras. Y eso es fácil de soltar en el mercado, ganó mucho dinero con eso y bueno, y se pretendió presentarse pues como un rico. Sí. Sí, claro, se hizo muy rico, muy bien, y se lo gastó efectivamente en su sobrina, nieta, en lo que sea. En aquella época estaba bien considerado en la iglesia, estaba, bueno se hacía la vista en mi época gorda, también, en mi época también, los curas que ha habido en Mazarrón los eran así. párrocos o tal tuvieran una ama de llaves, o lo que sea, O dos. porque estaba considerado, porque eran seres humanos en definitiva, y se aceptaba. El pueblo, bueno, tiene 85. ¿De qué vive el pueblo? Me decía, vive del turismo. Hoy en día sí, claro. Porque es que, bueno, es una peregrinación constante. Siendo tan pequeñito, casi tiene tantos como el Lourdes, que está relativamente cerca. Bueno, el Lourdes es enorme, ¿no? Vive de eso. Y estos son pequeñitos, pero bueno, viven estupendamente bien, buenas casas, Sí, porque, en fin, el turismo allí deja... Yo creo que es lo que tenemos que aprender de René Lesató? En primer lugar, de cómo analizar, descubrir, sacarle las tripas de cómo se inventa un mito moderno. Porque eso nos puede dar pie y pista para ver cómo se inventaban los mitos antiguos, medievales o en otras épocas más antiguas. Es un mito moderno. ¿Cómo se ha planteado? ¿A qué obedece? ¿Cuáles son los intereses políticos, económicos, etcétera, que subyacen? Y a partir de ahí, bueno, pues decir, bueno, pues esto es como se inventa un mito moderno. Y hasta, si se quiere, territorios como esta vieja Reino de Murcia, que nos haría falta mucho turismo y que tenemos historias fantásticas, pero no sabemos explotarlas. Sin embargo, decir, pues mira, cómo los franceses, unos tíos listos, cómo han sacado jugo y viven de eso, ¿no? También, eso es una parte maliciosa. Esa es la parte maliciosa. Entonces, en realidad, a René Lesató no le interesaría romper el mito. Para nada. No. Claro. Le tienen que odiar. Pero ni muchísimo menos. No solamente eso. A ellos no les interesa, por supuesto, romper el mito. Pero es que además, y eso es muy curioso, y lo voy a decir una cosa que igual parece sorprendente, ¿no? Pero es que lo sabemos. Y los que hemos estado allí, por ejemplo, aquí está Raquel, mi mujer, que está aquí, puede servir de testigo para que vean que no lo estoy mintiendo. Nosotros sabemos que hay gente excavando en el pueblo. O sea, no solamente es que lo sabemos, sino que es que hemos visto los agujeros. No voy a decir quién, por supuesto, porque aún hay gente convencida en René Chateau de que hay algo ahí, hay algo debajo del pueblo, ¿no? Pero claro, a mí es que eso me sorprende, ¿no? Porque pongamos que fuese así, pongamos que Saunier encontró un tesoro tan vasto que no pudo gastar en vida, ¿no? Como dice el mito. ¿Por qué iba a dejarlo ahí? ¿Por qué iba a dejar ese oro ahí? Se lo hubiese llevado, tuvo 35 años para sacar el oro poquito a poco de allí. Saunier una y otra vez muestra que él no tenía realmente disponibilidad económica siempre. A veces sí, a veces no, ¿no? Pero ¿por qué iba a dejar algo ahí? Lo lógico es que lo hubiese sacado todo, ¿no? Por eso yo nunca he entendido esa fiebre del oro rara que pasó en Reims. Pero mira, hay una cosa importante que quiero que tengan en cuenta para explicar lo que ha comentado este hombre, que es muy importante, ¿no? Saunier pudo encontrar un tesoro visigótico, posiblemente. Yo defiendo que sí, lo defiendo además en los dos libros y lo planteamos. Por ejemplo, el tesoro de Trodonjimeno, un tesoro que es muy famoso a nivel histórico, no dejan de ser 4 coronas pequeñas y unas cuantas monedas, y se vendió en aquel momento por 28.000 pesetas. O sea que está hablando de principios del siglo XX, ¿no? Que es muchísimo dinero. Pudo ser algo así, además es contemporáneo a Saunier. Pero hay algo importante. Cuando en España se encuentra algo dentro de una iglesia, es de la iglesia. Porque las iglesias son propiedad de la iglesia en España, pero en Francia no. Y eso es muy importante. Si Saunier encontró algo dentro de la iglesia, lo tenía que declarar. Y se lo tenía que declarar al Estado. Por lo tanto, Saunier, que estaba totalmente enfrentado al Estado francés de ese momento, republicano, bastante masón y bastante anticlerical,
no dijo absolutamente nada, porque si lo hubiese dicho, se lo hubiesen requisado, seguramente. Eso es esencial para entender el secretismo que había detrás de todo esto, ¿no? Vale, podemos presentar a Berenguer de Saunier, o sea, presentar quién era el hombre, ¿vale? Porque, a ver, lo que yo tengo entendido, nace en 1852 y es el mayor de 11 hermanos, ¿no? En una familia humilde. Nace en un pueblo, ¿vale? Montecels, que tiene 450 habitantes aproximadamente. Cuando él nace, estudia pocos años en un colegio, entra a un seminario, se declara cura, lo mandan a un pueblo y acaba en René-le-Château al poco tiempo, ¿vale? ¿Cómo era él? Porque siempre ha tenido la idea, todo el mundo ha tenido la idea de que es una persona con una gran personalidad, muy, muy religioso, anti-masón, por lo cual cada vez que leo un libro, todos los libros de René-le-Château dicen que hay símbolos masónicos en esa iglesia. Obviamente él es imposible que los haya puesto, puesto que era anti-masón declarado. No, de hecho lo que hay son símbolos antimasónicos. Claro. Y luego también aclarar que era una persona totalmente antirrepublicana. De hecho, fue castigado por esos sermones antirrepublicanos, como hemos hablado antes. Sí. A ver, primero era un señor con un atractivo personal tremendo. Así lo definían en su época. De hecho, hay cartas, porque bueno, hubo un momento de esta historia en el que Saunier decidió reformar el cementerio. Y además lo reformó a su manera. Él destruyó tumbas, las cambió de sitio, ¿no? Y eso formaba parte del mito, que decían que estaba haciendo algo raro con las tumbas o buscando algún tipo de ajuar o alguna cosa así, ¿no? Pero en realidad posiblemente quería reformar el cementerio y quitar las tumbas más viejas para hacer el cementerio bonito. Eso es lo que hizo. Bueno, pero eso levantó a suspicacias de algunos vecinos, y es curioso porque en las cartas que esos vecinos enviaron al prefecto del Aude, que era el máximo dirigente político de la zona, algo así como el Aude es la comarca, ¿no? Y en Francia existe una figura que es el prefecto, que viene a ser como el alcalde, entre comillas, de la comarca, ¿no? En las cartas, ahí se conservan 4, las tenemos todas y aparecen todas en este libro. Los vecinos, cuando hablan de él, de Saunier, no solamente le dicen al prefecto que tiene que de alguna manera sancionar a este hombre por eso de que está haciendo con el cementerio, sino también porque dice que es demasiado, no sé si es embriagador, pero como que es una especie de hipnotizador con sus mujeres. Y le acusan de ser una especie de mujeriego, ¿no? Cuenta lo de las cartas de las amantes, claro. Porque hay. Y luego están las cartas de las amantes. Nosotros recogemos aquí 2 cartas de, no amantes, sino de enamoradas de él. Sí, y tienen que ver las cartas, está hablando que son cartas del 1885, de cuando él llegó, tenía 30 años, cuando él llegó a René-le-Château y se convirtió en cura. Las cartas son de una pasión. Hay una carta que es especialmente de una señora que le declara su amor, incluso su apetencia sexual, pero siendo consciente de que como es sacerdote no se va a cumplir nunca, ¿no? Y la carta destila de realmente frustración y cierto dolor, ¿no? Por parte de la señora de qué mal rollo, ¿no? La pobre mujer esta. Pero además sabemos también, por ejemplo, hay una noticia muy curiosa. La segunda referencia en hemeroteca que hay sobre esta historia es de 1948 y es de un periodista belga que estuvo de viaje por la zona y escribió una pequeña crónica de cómo era el Languedoc, ¿no? Y entre otras cosas menciona el pequeño pueblo de René-le-Château y dice que los lugareños hablaban del sacerdote como un señor, un amante del buen vino, de las jovencitas y del buen comer, ¿no? Efectivamente también un señor que tenía una tendencia bastante fuerte a consumir ingentemente toneladas de litros de vino del Aude. De hecho, perdonen, pero yo tiendo mucho a irme por los cerros de Úbeda, ¿no? Pero nosotros tenemos facturas, y esto es muy curioso, porque una de las cosas que hizo Saunier una vez que ya tenía dinero fue traficar con ron. Nosotros tenemos una factura que él, suya, de una compra de 2.000 litros de ron jamaicano en 1907. Sí. Es decir, vale, el hombre igual bebía, ¿no? Pero 2.000 litros la verdad es que era mucho, seguramente porque estaba, como dicen, se suele decir un poco vulgarmente, estaba trapicheando con ron. Bueno, aparte de eso era un señor muy culto, pero no es raro. O sea, un cura tiene que estudiar la carrera de teología y la carrera exige tener unos conocimientos de latín, de griego y de historia y de muchos conocimientos que tenía, ¿no? Saunier además fue profesor durante un tiempo en el seminario de Narbonne, por lo tanto tenía que tener una formación incluso un poco mayor que esa, ¿no? Y luego, sobre todo, la personalidad suya era un señor con una tendencia clara hacia la ultraderecha, totalmente antirrepublicano, muy promonárquico. De hecho, y esto es muy curioso, y esto es uno de los grandes misterios, o no, de este caso, y es que Saunier llegó a René-le-Château en octubre de 1885, ¿vale? A la semana de llegar a René-le-Château,
No, perdón, en noviembre de ese mismo año había unas elecciones, y además unas elecciones esenciales en la historia de Francia, porque fue el momento en el que la derecha monárquica y tradicionalista se enfrentó con una izquierda republicana que estaba en decadencia por varios escándalos de corrupción, como suele pasar en los políticos, y estaban a punto de ganar las elecciones. Pero claro, Saunier animó desde el púlpito a sus feligreses, mejor dicho, a sus feligresas, a que convenciesen a sus maridos de que, pues, las mujeres no podían votar en aquella época, claro, a que votasen a favor de la unión monárquica para acabar con la república, ¿no? Bueno, pues... Y era un pueblo republicano. Era un pueblo republicano. Era totalmente claro. republicano. Bueno, pues claro, como era un pueblo republicano, ese rumor de que el cura estaba lanzando este tipo de discursos desde el púlpito llegó hasta el prefecto de Laude y lo sancionaron. Y lo suspendieron, lo condenaron a 6 meses de suspensión, en las que tuvo que dejar el sacerdocio y supuestamente se fue al seminario de Narbonne, ¿no? Es decir, esto dice mucho de esta persona. Es un señor un activista político, repito, con una tendencia muy derechista, cosa que no es nada rara, pero que era así, ¿no? Por cierto, las elecciones la acabaron perdiendo. La ganaron los monárquicos, pero no con mayoría. Y finalmente un grupo de monárquicos, los que están a favor del duque de Orleans, que era la rama opuesta a los Borbones, se aliaron con los republicanos y eso propició que la república continuase en Francia y, pues, básicamente hasta el día de hoy, ¿no? Pero bueno, un poco viene a ser quién fue Saunier, viene a ser algo así. Una pregunta. Tus libros los tienes muy bien documentados. Me acabas de decir que tienes, que has llegado, que tienes una factura del año. ¿De dónde sacas toda esta información? Bueno, a ver, eso es una de las cosas. Mira, yo este libro, Prohibidos que hablan en este pueblo, lo escribí hacia 2010, 2011 o así. Se publicó en 2014 con Planeta. Y es una de las cosas que a mí siempre me ha fascinado, ¿no? Porque yo cuando lo escribí, yo lo escribí desde mi casa. Es así, ¿no? Es decir, yo casi toda la información que yo conseguí para este libro está centrado en el mentiroso, en quién gestó el mito, en Pierre Plantard. La mitad del libro es su biografía. Sí. Y esa información la conseguí desde casa accediendo. En Francia, no como en España, hay una cantidad de hemerotecas digitales y de archivos, tanto municipales como comarcales, como regionales, como nacionales, disponibles, pasmosa, ¿no? Pero además, gratuitamente. Y así fue. Ha sido terrible porque, claro, piensen, en esa época todos los archivos están escritos a mano. Imagínense traducir. Aparte, hay que tener en cuenta que estamos en el Languedoc, que es la antigua Occitania. Ahí, en esa zona hay un movimiento independentista, o más bien nacionalista, muy fuerte, que son el movimiento occitano, que además fue especialmente activo en los años 70, y que tiene su propio dialecto, que es una mezcla entre el francés y el catalán, algo parecido. De hecho, en la entrada de Rennes Chateau pone Rennes Chateau, que significa el castillo de Rennes, pero también lo pone en catalán, que es Rennes Castel. Y eso pasa en muchos pueblos de la zona. Las calles pone Carrer de no sé qué, ¿no? Como pasa en Cataluña, ¿no? Bueno, pues esas facturas, esos documentos están escritos en occitano. Por lo tanto, imagínense traducir aquello, ¿no? Pero bueno, fue con mucha paciencia, con mucho tiempo y con mucha obsesión, ¿no? Porque yo creo que todo este tipo de trabajo requieren eso, ¿no? Ser un poco un enfermo y dedicarse en cuerpo y alma a investigar esto, ¿no? Y sobre todo, claro, el problema está en que acabas encontrando cosas que son realmente sorprendentes y que hacen construir una historia de verdad. Joaquín Barradas, cuéntanos. Hola, buenos días a todos. Es un placer estar aquí y compartir esta mañana de domingo con todos ustedes. Y bueno, el tema de Rennes-le-Château, la verdad es que lo pone fácil al amante del misterio, se lo pone muy muy fácil, y al historiador se lo pone difícil en este sentido, porque nuestro trabajo es aprender a separar el mito del relato, ¿no? Y eso no lo podemos olvidar. Lo ha dicho aquí con Javier perfectamente en su intervención. Y bueno, es un tema, la verdad, que el padre Saunier lo pone difícil, porque claro, el hecho de morir, cuando murió no se confesó con su confesor, obviamente, y murió sin confesarse. Es decir, ¿qué le diría? Todo esto, aunque quieras separar el mito del relato histórico, todas estas cosas te llaman mucho la atención. De una aldea pobre, un castillo que estaba prácticamente destruido, y de repente, y como bien ha dicho el escritor, un camino absolutamente destrozado, y que de repente el camino se construye la Torre Magdala,
dedicada a la Magdalena, y todas estas cosas llaman muchísimo la atención, ¿no? Más allá del turismo, que es evidente que es atraído por esta historia, ¿no? Y bueno, yo quería hablar también del famoso Pierre Plantard de Saint-Clair, que es el que dices que has dedicado la mitad del libro a él, y no me extraña porque la mitad de la historia realmente es gracias a él. Si no más. Si Pues no yo creo más, que no. si no has dedicado Yo creo que no. prácticamente a la biografía de Pierre Plantard, ¿no? Y bueno, hay unas cosas que me llaman mucho la atención, ¿no? ¿Por qué en la misma entrada de Rennes-le-Château el padre Sunier pone terribilis es locus est, este lugar es terrible? Es decir, por eso decía que el padre Sunier no solo se limita a ser un párroco sin más, que trabaja por sus feligreses y por sus creencias, ¿no? Sino que y el demonio Asmodeo en la misma dentro de la iglesia, cuando podría poner cualquier figura del mundo cristiano, y tiene que ser precisamente el demonio Asmodeo. Entonces es como si Sunier quisiera anticiparse a nosotros y dijera, pues les voy a dejar una historia que van a flipar, ¿no? Para que tengan... Un poco así. Yo no lo veo así. Vamos a ver, Berenguer Saunier no hace nada de eso, yo creo, en vida. Ese señor pasa sus primeros años en Rennes-le-Château, como tú bien dices, y yo varias veces he leído, de tus compañeros también, pescando en la vida contemplativa y dedicándose a su negocio, que es dar misa, y por lo que lo juzgan, que es cobrar misas, cosa que sin embargo era lo más normal en aquella época y en épocas posteriores. Y sigue siendo hoy en día. Que es de ahí normal. de donde saca la mayoría del dinero con la que él restaura la iglesia y la Torre Magdala. ¿De los feligreses? Sí, por supuesto, de los feligreses. Bueno, donaciones, ya, pero donaciones que se a ver, hacen. hay que matizar. Hombre, hay que construir un matizar. camino y una torre por Hay que encima de los matizar. feligreses. No, a ver, hay que matizar. Lo de las misas, que estamos abriendo mucho el campo de acción, ¿no? Pero lo de las misas hay que matizarlo porque tiene su aquel. Efectivamente, Saunier comerciaba con misas, y nosotros tenemos los cuadernos de misas de Saunier. Es que fue juzgado por Y eso. Saunier, por ejemplo, para que un ejemplo solo, en el año 1909, una época en la que ya había sido percibido por vender misas por sus superiores. Ojo, sus superiores no la perciben por vender misas, la perciben por vender misas sin informarle a sus superiores. ¿Por qué? Porque en Francia era muy habitual que fuese el obispo, el jefe de la diócesis, el que gestionaba el tema de las misas. Y el que, claro, el obispo lo que hacía era, en Francia por ley eclesiástica, un obispo, o sea, un cura solamente podía dar 3 misas al día. O sea, perdón, podía vender 3 misas al día, pero las podía hacer a la vez. Es decir, la misa de las 7 daba las 3 misas, las vendía. Si tenía más ofertas de misas de esas 3, tenía que dárselas a otros curas que tuviesen un déficit de misas. Bueno, pues eso, en vez de gestionarlo los curas, lo gestionaba el obispo. Y el obispo, como es lógico, se lleva su cacho. De eso tenemos en referencia de varios escándalos franceses de obispos que tenían una auténtica red de venta de misas masivas. A ver, piensen que no es como hoy, que las misas se hacen por funerales, o se hacen por cumpleaños, o la misa de bautizo, las comuniones y demás. Se hacían misas por todo. Un año de sequía, en 1909 Saunier hizo 9.000 misas, y tenemos los registros. Sí. Vendió 9.000 misas en un año. ¿A quién? A gente de toda Francia. Porque era el obispo el que se encargaba de gestionar eso, y había toda una red de trapicheos de este tipo, Diversificaba ¿no? las misas y las mandaba a las iglesias que tuvieran en aquel momento menos trabajo. Y era una cosa así, pero claro, eso no justifica sus ingresos, ni mucho menos, pero sí parte de los ingresos, y sobre todo, deja muy claro cuál era el carácter de este hombre, ¿no? Pero mira, hay una cosa que yo creo que es importante, que lo has comentado, pero tu nombre, que no me acuerdo cómo es. Vale, Joaquín, que es lo que has comentado, ¿no? Siempre se ha dicho, uno de los grandes misterios de Rennes-le-Château, no sé si lo van a perder de aquí, porque es que no tenemos las imágenes, pero bueno, las tengo ya aquí en mi tablet, aunque bueno, las podríamos poner si queréis ahí, ¿no? Siempre se ha dicho que la iglesia de Rennes-le-Château es una iglesia heterodoxa, es decir, que contiene simbología extraña, ¿no? Como has planteado, ¿no? Lo de este lugar es terrible, un diablo que hay en la entrada, y bueno, yo realmente discrepo de eso, y discrepo porque tengo la firme convicción de que no solamente es heterodoxa, sino que es lo más ortodoxo del mundo. Y os voy a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, este lugar es terrible, realmente, sería, no sé si lo ven, pues sería esto, que es en la entrada a la iglesia. ¿Se ve? No se ve nada, ¿verdad? No. Bueno, si queréis lo puedo poner, yo tengo el pendrive ahí, si queréis lo puedo poner en una...
sería ese. Bueno, sería Bueno, ahora me lo vemos, gustaría ¿vale? aclarar primero que hay un demonio, ¿vale?, sosteniendo la pila bautismal, como en la mayoría de iglesias cristianas del mundo. Por supuesto, no es Asmodeo. Aquí en la Catedral de Murcia hay 2 demonios sosteniendo una pila bautismal. Lo que indica es que el agua bautismal puede con el demonio que hay debajo. No sé quién ha llegado a bautizar como Asmodeo a ese demonio. ¿Quién ha sido? Gerard de Ser. Vale, porque jamás en ningún escrito pone que ese demonio sea Asmodeo, ni tan siquiera en las facturas que hay de cuando Berenguer Saunier compra esa figura. Es simplemente un demonio para que sostenga la pila bautismal. No está sosteniéndola, sino la pila bautismal cae encima del demonio porque puede con él. Y en la Catedral de Murcia tenemos 2 ejemplos de 2 pilas bautismales con un demonio debajo. O sea que tan extraño no es. Es más extraño la inscripción de la puerta. Este lugar es terrible. Sin embargo, es una inscripción que podemos encontrar en templos griegos y romanos en oráculos, ¿vale? En oráculos griegos y romanos se puede encontrar esa misma inscripción, en latín y en griego. Vale, pero realmente le voy a poner algunas imágenes para que vean un poco lo que es Bueno, yo antes... un ejemplo para mí que es... Hay 2 ejemplos para mí que son determinantes, que para mí evidencian que no era una iglesia heterodoxa, sino que era una iglesia llena de simbología, como cualquier iglesia cristiana, de simbología cristiana, pura y duramente cristiana. Porque además era profundamente religioso y cristiano. Eso sí, como decía antes, y perdone la palabra, pero es que para mí no hay un término mejor que lo define mejor, que es hortera. Hortera porque es llena de colorones, chillones, una cosa tremenda, ¿no? Pero bueno, este es el famoso, el supuesto diablo Asmodeo. ¿Se ve? A ver, ¿se están aburriendo ustedes? ¿Va bien la cosa? Vale. A ver, yo entiendo que es un tema un poco áspero y que tiene miles de matices, de flecos y de cosas, pero bueno, yo creo que va a salir al final la cosa bastante bien. Yo lo que entiendo es que el mito es muy complicado. Muy pero hay que complicado. entender que el mito, lo que es el mito, nace después de que este hombre ya se haya muerto, de que su sobrina se haya muerto, después, claro. por parte del señor que precisamente compra los terrenos. De Ese es el Cuervo. primero que inicia el mito. Sí. ¿Vale? Para mí hay 3 grandes mentirosos en la historia. Luego ya a partir de ahí son, crece, el primero es pero Saunier. este señor en vida hace su trabajo y con el dinero que va consiguiendo tanto de un lado como de otro sitio, que ese no lo sabemos, ¿vale? Se encontró un tesoro, o tenía algún negocio tipo turístico, vendía postales, por ejemplo. Hacía más cositas, sí. Hacía más cositas, era muy vivo, era un señor muy vivo, pero no creo que tenga nada de misterioso, ni de masón, ni de ningún tipo de misterio que no podamos explicar. Bueno. ¿Se ve? Vale, ya está. Bueno, a ver, seguimos, si os parece. Bueno, este es el supuesto diablo Asmodeo. ¿Vale? Yo le invito a que ustedes busquen en cualquier página web, que busquen en Google el misterio de René Chateau y verán como una y otra vez se va a hablar de este diablo como si fuese Asmodeo. Asmodeo es un diablo que, según la tradición judía, es un diablo muy importante además, que aparece en el Antiguo Testamento, que tuvo su importancia, y que hay algunas tradiciones heterodoxas que no son parte del Antiguo Testamento, que defienden que fue el que ayudó a Salomón a construir el templo de Salomón. Y de ahí la asociación que estableció Gerard de Set, que lo quiso relacionar con Rennes para plantear que quizás lo que encontró Saunier fue el tesoro del templo de Salomón, que a su vez cogieron los templarios, bueno, los visigodos, los romanos cuando conquistaron Israel, los visigodos conquistaron Roma. Bueno, la historia está. ¿Es este señor, este diablo Asmodeo? Bueno, pues la imagen que tienen a la izquierda del todo es el Asmodeo real, el que construyó Saunier. El siguiente es el Asmodeo que había hasta hace un año, porque hace un año pasó esto. Llegó una señora musulmana, por cierto, aunque el ataque no tiene que ver aparentemente con su religión, o sí, porque más bien fue porque era una señora iconoclasta que decía que estaban adorando que no se pueden adorar imágenes, básicamente. Entonces le cortó la cabeza al pobre Asmodeo y le cortó las manos. No, hay una foto absolutamente maravillosa que es esta, ¿no? Con el pobre Asmodeo. Perdone que llamen Asmodeo, no lo es, pero bueno, no lo es para entendernos. Pero hay algo interesante. Siempre que se muestra a Asmodeo, se le muestra así, aislado. El demonio con la pila de agua bendita encima. Lo que no se muestra es que realmente es así. Forma parte de un conjunto escultórico en la que está Asmodeo sujetando la pila de agua bendita y justo encima, no sé si lo ven, hay unos ángeles que hacen la señal de la cruz, ¿vale? Se presignan, y una inscripción en francés que pone: por este signo le vencerás,
que es in hoc signo vinces, la frase que dijo que vio Constantino cuando... La batalla de Puente Milvio, ¿no? Exacto, en la Con batalla este de signo Puente, vencerás. claro. Y sin embargo, aquí lo que pones con este signo Le vencerás. Vencerás al diablo. Con el signo de la cruz vencerás al diablo. El diablo para lo que está es para ser vencido ahí. Está Claro. vencido tanto por la pila bautismal como por los santos que hay encima. Claro. Igual que en muchísimas catedrales cristianas, incluyendo la Claro, nuestra. es tan evidente que a mí me sorprende que se siga defendiendo que hay algo realmente extraño. Es verdad que llama mucho la atención, sobre todo porque esto está justo después de esto que es lo que comentaba antes Joaquín, ¿no? Que es lo de este lugar exterior. Esta es la entrada a la iglesia de Rennes-le-Château, esa puertecita, Es pequeñita. y justo hay un friso justo encima de la puerta de entrada que pone eso, terribilis es locus iste. Este lugar es terrible. Bueno, ¿ven que aquí abajo hay otra inscripción? Eso está en el Vaticano. Sí. Para mí esa es la evidencia. ¿De dónde procede esto? Esto procede de un famoso episodio del Antiguo Testamento que es el sueño de Jacob. Jacob, hay un momento en el que se queda durmiendo y tiene un sueño en el que ve una escalera que sube hacia el cielo, en la que hay ángeles y humanos bajando y subiendo, y de pronto un ángel se enfrenta con él y se pelea con él. Y se pelean, con perdón, a hostias con el ángel. Y después del sueño se levanta Jacob, todo alterado, y dice: qué terrible es este lugar, es la puerta del cielo y la casa de Dios. Terrible no en el sentido de terrorífico, sino de terrible, ¿no? De grande, de sorprendente, ¿no? ¿Me entienden el concepto? No es ese significado, ¿no? Y eso es importante. Todo esto se ha repetido una y otra vez hasta la saciedad, sin de verdad pararse a ver de verdad si la simbología además tan fácil de entender, porque es que tiene una sencillez extrema, ¿no? Pero fíjense esto. A mí esto es una cosa que siempre me ha encantado de Rennes-le-Château, y es que el mito dice que Saunier hizo en la iglesia, construyó en la iglesia unas vidrieras que solamente el 17 de enero, que fue el día que él falleció, como de alguna manera anticipando que iba a fallecer, proyectan una luz proyectan la luz del sol sobre la pared opuesta a las vidrieras, y que forman algo que llaman le pain bleu, que sería manzanas azules, ¿vale? Eso es uno de los grandes mitos de Rennes-le-Château. Bueno, pues recuerden, 17 de enero, ¿no? Eso pasa todos los días durante el invierno en Rennes-le-Château, porque es que es así. O sea, no pasa, ese es mi amigo Enrique Savary, por cierto. No quería poner una foto mía porque no va a estar bonito, pero es eso, son les pain bleu que pasan todos los días a partir del 10 de octubre aproximadamente hasta mediados de marzo, que es cuando la inclinación del sol. Hablando de las manzanas azules, tengo aquí una de las inscripciones, porque claro, él encontró una serie de pergaminos. Supuestamente, bueno. Y esto es lo que me llama muchísimo la atención, ¿no? Luego hablamos del linaje, de Dagoberto II. Y esta inscripción viene a decir: pastora, ninguna tentación, que Poisson tiene la clave paz 681. Por la cruz y este caballo de Dios completó o destruyó este demonio del guardián al mediodía. Manzanas azules. Esa sería una de las inscripciones. Y luego más adelante tenemos a Dagoberto II, rey, y a Sion pertenece este tesoro, y él está allí muerto. Y eso era lo que yo quería comentar. Sí, pero que solamente un día al año se proyecta la luz. Se proyecta la luz en la pared. Imaginen que aquí están las vidrieras y se proyecta la luz en la vidriera opuesta. La leyenda dice que solamente pasa un día al año, pero realmente pasa durante 6 meses seguidos, y tenemos cientos de fotos de eso. O sea, pasa todos los días de invierno y de otoño y parte de primavera. Siempre pasa, o sea, no es nada extraño realmente, ¿no? Javier, y sin embargo se ha vendido. Javier Sánchez. Sí, simplemente un pequeño inciso sobre... Ahora te comento lo de los pergaminos. Que quisiera que nos fijáramos en algo que pasa a veces desapercibido. Este pretendido Asmodeo, esta figura diabólica, lleva encima la pila, es una venera. Sí, el otro día, si alguien estuvo presente, lo que dije acerca de las veneras que tenemos en la Basílica de Caravaca y en muchísimos templos cristianos. La venera, lo que significa la venera como fuerza femenina, etcétera, etcétera. Con lo cual, la venera, la mujer, en definitiva, la fuerza generadora de la mujer y la salvación a través de la mujer, está encima y aplastando un poco a esa fuerza
digamos, maligna, o como se quiere decir, que está ahí. Y además esto lo que indica es, como siempre, la vieja historia antigua, la leyenda de que el agua vence al fuego. Es decir, el agua, lo femenino, en la venera, es lo que apaga el fuego. El pretendido diablo que es el fuego se representa siempre, ¿no?, que es lo que está abajo. Siempre hay un juego simbólico ahí que probablemente no fue una mera casualidad, sino porque Saunier, como hemos dicho, aunque no fue el creador del mito posterior, es el que sienta las bases para que luego eso se desarrolle posteriormente. A él le interesaban otras cosas en la vida, pero bueno, sienta las bases. Y no creo que fuera nada tonto y sabía lo que iba haciendo, en lo que iba montándose, ¿no? Claro. Simplemente era poner esta cuestión de la pila. A ver, más de una vez hemos comentado, ahora si te parece, Joaquín, comentamos lo de los pergaminos, porque para mí es la clave del mito, y de hecho hay un libro de mi compañero Xavi Bonet que se llama El caballo del diablo, que gira en torno a eso, porque demostrar que esos pergaminos son falsos es la prueba de cargo definitiva para demostrar que todo esto es un gigantesco castillo de naipes, ¿no? Yo cuando escribí este libro en el 2014 no lo pude demostrar. O sea, yo pude demostrar que todo indica que esos pergaminos son falsos porque quien los utilizó fue como, no sé, la clave de arco de su construcción de historia ficción, que fue Pierre Plantard, el creador del mito, ¿no? Pero yo no pude hacerlo. Sin embargo, Xavi Bonet en ese libro lo hizo, y lo hizo demostrando que hay errores en los pergaminos. Es decir, sí es muy complicado explicarlo, pero los pergaminos supuestamente contienen 2 pasajes del Nuevo Testamento que tienen una serie de anomalías escritos en latín, tienen una serie de anomalías en las palabras, en las letras, que forman esas 2 frases que ha comentado antes el compañero Joaquín, que son, una supuestamente hace alusión al midi, al mediodía, que es el midi francés, al Le Pain Bleu, a Poisson, a los pastores de la Arcadia, a un montón de elementos esenciales de este mito, ¿no? Y el otro hace referencia a Dagoberto II, un rey de los merovingios, y al Pirato de Sion. Ahora ya no recuerdo exactamente, pero en la supuesta lista de maestres, grandes de maestres, Sion. Poisson aparecía. Claro, claro. Es que lo de Poisson, es que son tantas cosas que de verdad. ¿Sabe usted qué cuadro es el cuadro de los pastores de la Arcadia, de Nicolas Poisson? El Museo del Louvre. Es que no lo tenemos, creo que no lo tengo aquí, ¿no? Pero bueno, eso es otro añadido que también introdujo Plantard en el mito, ¿no? Pero antes de eso, yo le he comentado varias veces que yo tengo evidencia de que no solamente que en la Iglesia no hay simbología masónica, sino que es todo lo contrario, ¿no? Y le voy a poner un ejemplo que para mí es definitivo y descorazonador, para que defienda aún esto que a mí personalmente me parece una barbaridad. Saunier dio un discurso desde el púlpito, el discurso que os comentaba antes, por el que fue percibido el 13 de octubre de 1885. Una semana antes apareció esta publicación en el Semanario Religioso de Carcassonne, que era la revista trimestral que sacaba la diócesis de Carcassonne, a la que pertenecía Saunier y a la que pertenece Relais Chateau a día de hoy. La portada de ese seminario, o sea, de esa revista, de una semana antes, era esta, y es la francmasonería, la Iglesia del Diablo. Buscando, siempre ha habido un gran misterio, y es que nosotros sabemos que toda la estatuaria que Saunier puso en la Iglesia procedía de una empresa de Toulouse que se llama la empresa de los hermanos Giscard, ¿vale? Todo había sido comprado por catálogo. De hecho, nosotros aportamos como cerca de 20 iglesias que tienen todas las mismas estatuas que la de Relais Chateau. Todas, incluido el famoso Via Crucis, del que tanto se ha hablado, todas, excepto el diablo. Claro, eso a nosotros nos fastidiaba mucho porque era justo, el diablo es lo más perturbador de la Iglesia, y no encontrarlo en el catálogo era, ¿de dónde salió este diablo, no? Bueno, pues resulta que precisamente en la hemeroteca, en el archivo de la diócesis de Carcassonne, previo pago de 50 euros, por cierto, que nos costó comprar un ejemplar, un facsímil de este ejemplar, conseguimos esto. Y resulta que hay varios atributos del diablo Asmodeo, supuestamente, que encajan perfectamente con esta portada, ¿no? Entre otras cosas, no sé si lo ven aquí, ahí, son unas pequeñas heridas que el diablo tiene en su brazo, que algunos han querido interpretar como que es el tetragramatón ¿no? El nombre de Yahvé en hebreo. Bueno, pues, primero que no lo es, porque no se parece en nada, pero segundo que es que este cuadro también lo tiene.
arriba, esas mismas indicaciones, ¿no? Y como eso, varias cosas más. Saunier se inspiró en esto. Pero hay más. Si me parece, es que para mí esto es muy importante dejar claro adelante, esto, ¿no? adelante. ¿Qué es esto? Esta es la entrada a la iglesia. Justo encima de este lugar es terrible, que está encima del frontón, ahí justo delante, está el tímpano de arriba, y justo debajo de este lugar es terrible, encima del arco de la puerta, hay 3 pequeños sellos, que son el escudo de Monseñor Villard, el escudo del Papa León XIII y el escudo de Monseñor Lullieu. ¿Qué es lo que pasa con esto? Esto es muy curioso. Villard era el obispo que nombró a Saunier sacerdote de Relais-Château. Lullieu era el obispo que le nombró sacerdote a Saunier. Y León XIII era el papa que había en ese momento. Bueno, pues, fíjense en esto. León XIII ha sido el papa que más bulas ha emitido contra la masonería en toda la historia de la Iglesia. De hecho, emitió hasta 11 encíclicas papales contra la masonería. Y todas, fíjense, 1884, 1890, 1892, en la época en la que Saunier estaba ejerciendo como sacerdote en Relais-Château. Saunier puso un escudo de León XIII en 1895, 10 años después de ser sacerdote en Relais-Château, en el centro del tímpano de su iglesia. Pero es que los otros dos escudos, que son los 2 obispos, el que le nombró sacerdote a él y el que le mandó allí, fueron combatientes activos y además obsesivos contra la masonería. Fíjense, por ejemplo, este título, este artículo es de un mes antes del momento en el que Saunier dio la proclama antirepublicana desde el púlpito. Hay un momento en el que dice: si estas elecciones, recuerdan que les comentaba que había unas elecciones en noviembre, ¿me siguen, verdad? ¿O no estamos yendo? El obispo dice: si estas elecciones conservan en manos de los francmasones el poder, completarán su obra. Su obra es la deriva anticlerical a la que estaba yendo la República Francesa. Esto lo escribió el obispo, que en ese momento era el jefe de Saunier, ¿vale? Ese obispo, un mes después de escribir eso, recibió una notificación de que Saunier, junto a varios curas más, en un primer momento 3 y luego finalmente 5 más, 6 curas en total de su diócesis, iban a ser suspendidos por hacer proclamas antirepublicanas desde el púlpito, ¿no? Tenemos la correspondencia completa entre el obispo Villard, este obispo antimasón, y el ministro de cultos, que en Francia hay un ministro de cultos centrado en las cosas relacionadas con la Iglesia. Durante semanas se cartearon uno al otro porque el obispo intentaba exonerar a sus curas del castigo que le habían condenado. Y en cambio el ministro una y otra vez se muestra contundente, hasta el punto de cuando finalmente el obispo obligó a sus curas a cumplir el castigo, fue porque le dijeron que le iban a expulsar a él, el obispo. Es decir, había una especie, parafraseando a alguien, una especie de contubernio eclesiástico antimasónico en el aude contra la República Francesa y contra esto. Por eso a mí me llama mucho la atención que se siga defendiendo. Buena Saunier, que lo vean. Bueno, claro, este señor, por cierto, ese señor de ahí arriba, el que está con la mano... Esto es una cosa... Le voy a contar una cosa, es que yo lo siento de verdad, que es que yo me voy y tiendo mucho a acaparar también todo, ¿no? Pero... No. Le voy a poner un ejemplo... No parece tan guapo como... No, pero ahí ya era mayorcillo, sí. ¿Puedes ponerla otro segundo? No, espera. Vale. Se parece Fíjese, a Adam Brown, ¿no? hace unos meses me mandaron esa imagen. ¿Ven la imagen que tiene que está Saunier con la mano así? Bueno, me dijeron que eso era me mandaron hace más de un año. Me dijeron que es una clara referencia a que Saunier era masón. Porque era un gesto habitual en los masones, como ven aquí, varios prominentes masones. No sé por qué está Napoleón, porque Napoleón no era masón. Pero bueno, y Stalin tampoco lo tengo muy claro, ¿no? Pero bueno. Su hermano introdujo el hermano de Napoleón introdujo Napoleón, la masonería en España. Y era gran maestre, además, del rito francés. Pero bueno, sea como sea... Pues acabo de descubrir que mi padre era masón. Bueno, sea como sea, me decían, alguien me dijo que mirando esta foto era evidente que Saunier era masón porque tenía la mano aquí, ¿no? Bueno, pues fíjense. Esta imagen, la imagen de la izquierda, es una de 2 imágenes que se hicieron justo después una de la otra. Miren la imagen esa y miren ahora la imagen de la izquierda. Saunier siempre aparece en todas sus fotos con su misal. Lo que tiene en la mano es el misal, que lo tiene así,
y que parece que tiene la mano escondida en el pecho, pero realmente lo que está sujetando es el misal, ¿no? Esto es el mito de Relechato. Este tipo de cosas están en las webs, la gente lo sigue defendiendo, lo sigue difundiendo, sin plantearse de verdad que hay documentación suficiente para dejar claro que no es así todo lo que se dice sobre Rennes. Y ahora me callo un poquito que no paro de hablar. Sí, Javier. Un pequeño inciso. El llevar la mano al pecho no es ningún signo masónico, en absoluto. Claro. No lo es. Eso aparte, claro. Los masones ritualmente tienen otro tipo de signos diferentes. Claro. Y cuando se pretenden reconocer entre ellos, por ejemplo, en un aeropuerto o en algo, no hacen jamás tampoco ese signo. Claro. Es decir, no es, y evidentemente Stalin me ha parecido que era uno de ellos, Carlos Marx, Claro. etcétera, Sí. precisamente eran antimasones. Claro. Stalin y Carlos Marx eran totalmente contrarios, ¿no? Sí. Y alguno, por ejemplo, Napoleón lo que hizo fue la utilización personal de la masonería a favor de él y de su estilo. Por ejemplo, el caso de José Bonaparte, que el que entra e inicia la masonería en España es el duque de Wharton, con la logia matritense en la calle San Bernardo, la calle ancha de San Bernardo, que se llamaba, ¿no? Está registrada así en la logia en Londres, en Inglaterra. La Madrid, ¿no? la matritense, ¿no? Que se llamaba oficialmente Tres Flores de Lis, es como se llamaba esa logia. Sí. Wharton es el que y Wharton se hace al final católico, se deja enterrar en España, no en Inglaterra, por una serie de cuestiones, y muere y es enterrado en un monasterio católico en España. Evidentemente no, ni eso es un signo, y muchas de esas personas tampoco. Incluso el propio Napoleón lo que hace es la utilización personal, y su propio hermano es un satélite de él, de la manipulación que intentan a favor suyo, como otros muchos lo intentaron, ¿no? Claro. Los pretendidos también, hay por ahí una organización tal que si era más, no tiene nada que ver. Ya saben que la masonería es un recurso súper extendido en el mundo del misterio, es como los templarios, ¿no? Pon un templario en tu libro, pon un masón en tu libro, porque de alguna manera... Claro, además, eso cae en una cosa que a mí como historiador, y tú también que eres historiador lo sabrás, es que es un argumento muy bueno para soltar mentiras, porque si yo digo que tengo una información privilegiada que procede de una sociedad secreta y que como es sociedad secreta pues no puedo aportarla, pues ya está. Eso da permiso para casi todo, ¿no? Y eso es muy común. Podría avanzar a algo que diré esta tarde. La masonería no es una sociedad secreta, en absoluto. Es discreta. Es discreta, que es distinto. Es decir, y eso lo va a entender. Hoy día cualquier sociedad, cualquier empresa no puede utilizar y publicitar los datos de sus socios. Sería un delito. Eso ya en el siglo XVIII lo hacía la francmasonería. No, es que era discreta. No decía, si uno decía yo soy masón, allá tú. Pero ella no decía fulano lo es. Es discreta. En cuanto secreta, no. Está registrada oficialmente como cualquier otra asociación civil en Madrid, en España lo está, o en Francia, en Estados Unidos, en todos los países donde la permiten. En las tiranías no está permitida. En algunos no, pero en las democracias que está permitida. Es una sociedad legal que tiene sus estatutos aprobados, entregados, que cuando uno quiera saber todo lo que quiera saber está todo publicado en Internet. Sencillamente no le puedes decir a un masón, oye, este saludo es masónico, por compromiso no te podrá contestar, pero si te metes en Internet hay muchísima falsedad, no se fía uno de Internet, pero también entre tanta falsedad dan datos, dan cosas, es decir, que los rituales están ahí todos publicados, y en las librerías de viejo uno puede comprar todos los libros que quiera y te enteras de todo lo que quieras. No es secreta. Lo que sí es cierto es que en algunas dictaduras que lo perseguían y que te mataban y te quitaban tus bienes a ti y a tu familia, hombre, la gente tenía que protegerse y defenderse. Por ejemplo, en el régimen nazi, que eran perseguidos, pues se te ponían una flor Edelweiss, pequeñita, para reconocerse entre ellos, pero es como los cristianos antiguos que usaban el Ixis, Jesús Christos Zeus Willos Soteros, el pez, para entenderse entre ellos. Incluso un ancla era común entre los cristianos, porque un ancla es una cruz disimulada, ¿no? Es decir, cuando eres perseguido a sangre y muerte,
simplemente porque eres un defensor de la libertad, del respeto humano, etcétera, etcétera, en lugares y en momentos y en culturas en que eso estaba mal considerado, pues no tenías más que tratar de protegerte, era simplemente eso. Bueno, ¿me puedo situar un poquito? Sí, sí. Por mis dudas y por si alguien más tiene las mismas dudas que yo, ¿vale? Resulta que este señor, Berenguer Saunier, como hemos dicho antes, en 1885, con 36 años, llega a Rennes-le-Château y durante 2 años pues es un hombre bastante humilde, que hace sus misas, se dedica a su trabajo, y resulta que en 1887 es cuando, con una modesta cantidad de 700 francos provenientes de una donación, que discúlpame, que no sé de quién es, Sí. inicia una obra solamente del altar, ¿no? Sí. Del altar. ¿Qué coño hace? Pero dime lo que lo estás haciendo porque me vas a dar un trompazo que esto va a ser ya... Dímelo. Vale. Y empieza a mejorar, ¿vale? Solo el altar. Sí. Y es ahí cuando empieza su riqueza, justo al año posterior. Supuestamente, claro. Supuestamente. No Sí. una riqueza exagerada, como llega a ser casi al final de su vida, pero sí su riqueza. ¿Es probable que ahí encontrase algo o es probable que ahí viese sus posibilidades de negocio y de mejora del pueblo? Porque lo que sí es cierto es que el dinero que él ganó logró demostrar que lo había empleado en mejoras del pueblo. El cementerio, la Torre Magdala, que era para él, Villa Betania, que la hizo como una residencia para sacerdotes retirados, aunque la llegó a usar él, pero fue hecha como eso. Mejoró la iglesia y dinero para él mismo, aparte de unas facturas que hay de licor, como hemos dicho, y ropa para Marie, y la comida que él comía, pues no hay ninguna cosa más que él gastara. De hecho, el testamento de 1906, él dejaba todos sus bienes, todos, al obispo, directamente. Una vez que a él se le suspende es cuando cambia el testamento, pero él, sin embargo, sus bienes, lo primero, que todo el dinero que va ganando lo utiliza para la mejora del pueblo. Además, era muy carismático en el pueblo, porque una vez que es suspendido, ¿vale?, por este tráfico de misas, por el que finalmente es suspendido, mandan a otros párrocos y nadie acude a la misa de esos párrocos, y sin embargo siguen yendo a la capilla particular de Berenguer Saunier a escucharlo a él dar misa, cuando ya él está suspendido. Incluso cuando fallece, ya ha cambiado el testamento y le deja todos sus bienes a Marie, que es la señora con la que convivía. Sin embargo, en 1906, su primer testamento era dejar todos sus bienes al propio obispado, con lo cual no tenía afán de riqueza personal. Claro. ¿Qué pasa después? Hasta cierto punto. Hasta cierto punto, a ver, cuéntame. A ver, es que es muy complicado de explicar, No es tan complicado. Pero bueno, primero, Saunier nunca se hizo rico. Nunca. A ver, se hizo mucho más rico de lo que permitía su sueldo como cura. Eso está clarísimo. Eso es indudable y es incuestionable. Pero, y posiblemente se hizo más rico de lo que eran sus vecinos también, ¿no? Pero no rico. O sea, su obispo, por ejemplo, era 1000 veces más rico que él. Pero además, os lo voy a demostrar con una cosa que vais realmente a alucinar, ¿no? Pero no solamente eso. Saunier invirtió, un ejemplo, ¿no? Saunier empieza la reforma de la iglesia en 1887, efectivamente, con la reforma del altar. El mito dice que al levantar el altar encontró los pergaminos. Efectivamente, debajo de todas las iglesias antiguas, hoy en día creo que no se sigue haciendo, debajo del altar, siempre en el pilar del altar, hay un pequeño hueco que se llama capsa, que se suele esconder por algún tipo de reliquia, algún tipo bueno, no sabemos qué reliquia había, que por cierto alguna había, porque tenemos, en nuestro libro recogemos varias visitas pastorales de varios obispos anteriores a Saunier y a curas anteriores a Saunier, en la que se habla de que en la capsa hay unas reliquias, pero no se dice de quién. La capsa hoy en día de ese pilar es una cosa así. O sea, que como mucho tenía que ser algún huesecillo, que ya sabemos cómo fue la iglesia en el medievo, cómo se dedicaron básicamente a descuartizar a sus propios santos para difundirlos entre sus iglesias y además, ¿qué voy a contar de las reliquias que no sepan ustedes, no? Bueno, pero lo curioso es lo siguiente. Saunier empezó la reforma de la iglesia en 1887. Lo primero que hizo reformar el altar, lo siguiente que hizo reformar el suelo. Y uno diría, bueno, pues si encontró un tesoro, pues en 2 o 3 años se habría ventilado, ¿no?, la reforma. Bueno, pues tardó 10 años en terminar sus obras. 10 años. Y la remodeló entera. La remodeló entera, pero tardó 10 años. Y hay algo muy curioso, que le quiero poner como ejemplo de la poca importancia que Saunier le daba realmente a su iglesia y a lo que supuestamente era una iglesia heterodoxa, que era un templo masónico y demás. Fíjense, esto es el contrato que Saunier firmó con la empresa Giscard, que es la que hizo todas las estatuas de la iglesia y todos los relieves, incluido lo de este lugar es terrible, el diablo Asmodeo, todo. Bueno,
llegó a un acuerdo en el año 1897. Un acuerdo a pagar por plazos. Y además por un montante que sumaba unos 2.500 francos. Que realmente es nada, muy poco para supuestamente un señor millonario. Porque alguien que se encuentra un tesoro paga plazos. Pero aparte que había empezado con 700 de una dona. Claro, y además 1897, 10 años después. O sea, es decir, si encontró un tesoro compuesto por miles de millones de francos, como decía Noel Corbu, ¿por qué tiene que pagar al hombre a plazos 2.000 francos? Lo pagan un momento, ¿no? Pero fíjese una cláusula que hay al final, no sé si la pueden leer bien, pero dice, por último, Saunier era un tío con una salud bastante frágil, ¿no? Y se ve que el Giscard, que el que hizo el contrato con él, le pilló justo en un momento en el que estaba con una pulmonía importante y dijo, este señor un día de estos se nos muere y me deja sin pagar esto que lo hemos hecho a plazos. Entonces dijo, por último, en caso de muerte, el señor Saunier autoriza al señor Giscard a eliminar de la iglesia de Rennes todos los objetos por lo que no se haya recibido el pago, a menos que la comuna de Rennes o la propia Fabrique se comprometan a pagar por ellos. Es decir, una iglesia masona, que algunos consideran que es el epicentro del misterio europeo y tal, el cura le da igual firmar. Claro, al cura le da igual firmar una cláusula en el caso de que palme, que se lleven las estatuas. ¿Entienden realmente a dónde quiero ir con esto? No hay nada realmente importante en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, no me acuerdo qué pregunta me había hecho. No, si ya me la has contestado. yo me he ido. No, si me la has contestado. Pero le quiero contar una cosa. Recuerden que le he dicho que Saunier realmente no era rico. Les voy a contar quién era realmente rico en esta historia, porque yo creo que merece mucho la pena y que yo... Yo creo que no era rico, pero le gustaba vivir. No, claro, no. ¿Por qué no? Rico era, o sea, comparado con lo que eran sus vecinos, lo era, ¿no? En nuestro libro, este libro está lleno de documentación real, además está lleno de códigos QR. ¿Sabes lo que son los códigos QR? Sí. De codiguitos de estos que los escaneas con el móvil y te lleva a una página web, con documentación que tenemos en nuestras webs, porque claro, no vamos a transcribir aquí 50 páginas de un informe judicial, ¿no? Pero está disponible, o sea, todo es real, excepto un capítulo que se llama Una posible explicación. Porque nosotros defendemos, y voy a hacer un spoiler de estos en plan tremendo, pero bueno, nosotros defendemos que la principal fuente de ingresos de Saunier era que era un testaferro y un socio de su obispo, el obispo Village. Tenía trapicheos con su obispo. Y les voy a explicar quién era ese obispo. Uy, ¿no está aquí? Sí tiene que estar, ¿no? ¿Pero era común que un obispo tuviese testaferro? No, claro que no. Ni era común que un obispo hiciese lo que hizo este. Que les voy a contar. ¿Este obispo era común que tuviese testaferro? Este sí, claro. ¿Qué pasa? ¿Por qué no está aquí? A ver un momentito. Es que no sé si es que la imagen no está. Si queréis hacer preguntas, por favor, hacerlas porque también se va acercando el momento. Son las cerca de las 2 de la tarde. El concejal de obras. Bueno, a ver, les cuento. No tengo la documentación, pero si queréis, se la puedo aportar y por supuesto está aquí. 1893. Encontramos una noticia no me acuerdo cómo se llama el periódico, en un periódico de Laude, de Carcassonne, publicado en Limoges exactamente, en la que se dice que ha terminado un proceso judicial contra el obispo Village, que es el obispo de Saunier, porque un tal Serge Aril le ha denunciado porque el obispo se ha quedado la herencia de su difunta esposa, una tal Rosa Batier, valorada no, una herencia de 1 millón de francos franceses de la época. En la noticia se dice que empezó el proceso judicial, que hubo muchos testigos y tal, y que finalmente el obispo, tengo el documento por aquí, además antes lo hemos estado hablando, sí. El obispo finalmente ganó el juicio y le reconocieron que, bueno, la señora no estaba loca, le dio la herencia en vida y no hay ningún problema. Pero en la misma noticia se dice que la Iglesia, el Vaticano, sancionó al obispo haciéndole pagar 200.000 francos de ese dinero para... ¿Por qué? Porque el obispo había recibido ese 1 millón de francos no como obispo, sino a título personal. Él había recibido ese 1 millón de francos. Bueno, Saunier también tuvo un proceso judicial, es que no sé por qué, pero se me ha ido la presentación de aquí. ¿Cómo está aquí? ¿Es esto? Bueno,
Saunier tuvo un proceso judicial también, cuando le acusaron de traficar con misas, le acusaron de no demostrar qué hacía con su dinero, de no demostrar de dónde procedía su dinero. Tuvo un proceso judicial que empezó en 1806 y que terminó pues con su muerte, porque no terminó realmente. Bueno, a él lo acusaron de traficar con misas, lo suspendieron cadivinis durante un mes, porque Saunier no explicaba dónde procedían sus ingresos, siguió sin explicar dónde procedían sus ingresos. Bueno, en realidad dio una especie de información, dijo que era de donaciones. Claro, sí, donaciones, de herencias de su claro, propia familia, alguna cosa así, y ¿no? de las Claro. propias misas que daba. Bueno, pues él aportó un total, a ver si ahora sí va esto. Él aportó un total de supuestamente de unos gastos valorados en 193.000 francos. Él pudo demostrar, y la Iglesia, el proceso judicial contra Saunier, 36.000 francos. Es decir, había pues como unos 150.000 francos que él no pudo demostrar. Pero recuerden lo que le he dicho del obispo. El obispo heredó de una sola tacada 1.000.000 de francos. Bueno, pues nosotros tenemos evidencia y documentación de que el obispo fue, además, acusado y condenado varias veces más porque tenía una serie de testaferros, de curas de su diócesis, que se dedicaban a, por ejemplo, esos 800.000 francos, supuestamente el cura se los regaló porque sí al sacerdote d'Alès-les-Bains, que es un pueblo también de su diócesis muy cercano a Rennes-le-Château. Es decir, no tenemos la evidencia de que Saunier fuese un testaferro del obispo, pero hay anomalías muy graves en esto, ¿no? Y voy a poner un ejemplo para mí que es determinante. Jamás el obispo Vilar era un obispo bastante arrogante, además, y nunca iba a los pequeños pueblos del Aude. Solamente iba a Carcassonne, a Limoux, a Rennes-les-Bains, que son los pueblos importantes. Bueno, pues a Rennes-le-Château fue 3 veces en vida de Saunier. 3 veces. E incluso fue el que inauguró, el 25 de junio de 1897, el que inauguró el fin de las reformas de la Iglesia. Muy raro esto, ¿no? Pero, entonces, Óscar, sí, discúlpame, sí. te comento. Berenguer sí. Saunier no se termina de juzgar, bueno, sí se le termina de juzgar, puesto que se le suspende. Muere el 22 de enero de 1917, tengo yo aquí. Sí. ¿Es cierto? Vale. Sí. Y Marie Dandan, no. no sé decirlo. Danderno. ¿No? Vale. Ese señor hereda todos sus bienes. Y en el 36 me consta que es cuando los vende. ¿Vale? Es En que el 36 sí. me consta que los vende a Jean Giroux. Sí. Vale. Pero no ese señor, no, Jean Giroux no. Jean Giroux es un escritor. El periodista este. El periodista que, pasando por allí en un libro de viajes, es el primero que en un párrafo dice que, según los paisanos, el párroco construyó esta suntuosa casa a través del dinero de un tesoro. Sí, ¿vale? esta noticia de aquí, sí. Esta noticia aquí. Él es el primero que lo nombra. O sea, que ese rumor sí circulaba ya en Claro, el pueblo. sí. Yo creo que ese rumor es el que la familia Corbu, que es la que compra todo lo que le pertenecía a Berenguer Saunier, porque obviamente Sí. Marie no había heredado dinero, incluso se queda a vivir con ellos, ¿vale? Hasta su muerte. La familia Corbu, yo creo que a raíz de ahí idea el mito, que más tarde se va haciendo grande. Claro. Esta gente lo idea básicamente con interés económico para sacarle un rendimiento, como tú bien has dicho, al bar al hotel Sí. que montan, donde llegan incluso con un magnetofón, ¿no? A grabar esa Sí. historia y a ponérsela a los comensales, ¿vale? Claro, sí. ¿Y qué pasa después? De hecho, según la familia, Marie les cuenta que Saunier encontró un tesoro y que literalmente están caminando sobre oro. Claro. Pero Pero siempre eso lo dicen una vez que ya está Exacto. muerta Eso siempre y no hay según- nada que lo demuestre. Siempre según Corbu, sí. Y una vez que está todo el mundo muerto ya. Claro, es que eso es muy habitual. Eso es la forma también muy fácil Es que de hacer una así mentira, ¿no? lo hago yo también. Pero Sí, en vida sí que hubo hechos muy notables que llaman poderosamente la atención, y es las visitas que recibió Saunier a Rennes-le-Château de grandes personalidades, el secretario de Cultura del Estado francés y el archiduque Johann von Habsburg, primo del emperador de Austria, Francisco José. Y abrieron una cuenta bancaria el mismo día, y el archiduque hizo donaciones a Saunier. Esto no se tiene que producir por algo. Sí. Y eso es constatable. No, ¿Sí? no, ese es el problema. Ese es el problema que no O sea, es quiero constatable. decir, me refiero O sea, a- es constatable el secretario, el Esas secretario figuras francés, sí. se reunieron, ¿no? El archiduque no. ¿No? Eso es falso. Oh. ¿Por qué? Es que bien. sería complicadísimo explicarlo, ¿no? Ah, pues entonces no Eso siga. es. Lo primero sí es verdad. O sea, sí es verdad que Saunier llegó. El secretario sí es. Sí, el El secretario secretario sí, eso sí, pero el Habsburgo no. Ah. Sí es verdad que Saunier Fabricó posteriormente. Saunier sí recibió dinero de los Habsburgo. Recibió dinero de la condesa de Chambord, que era precisamente la viuda
del aspirante Borbón, del aspirante Borbón Habsburgo del trono francés. 3.000 francos y en 1885. Y seguramente fue porque Saunier se había mostrado activamente partidario de que su marido difunto fuese el candidato al trono francés. Pero lo otro es falso, ¿no? Y tiene mucho que ver con una historia muy turbia en la que estuvo implicado ese señor, de un asesinato relacionado también con los Habsburgo y demás, ¿no? Pero no, eso por desgracia no es exactamente así. Pero si ya esa señora le da 3.000 francos, sí. ¿Cómo nos podemos esperar que, sabiendo nosotros hoy que esa señora le dio 3.000 francos, cuánta gente le habrá dado dinero por el mismo motivo, por defender la monarquía, sin que lo sepamos ni lo lleguemos a saber nunca? Eso sin duda fue una o sea, que el tesoro puede ser totalmente inexistente. Claro. Ya hemos dicho de dónde viene el mito, quién lo dice primero, quién lo dice segundo, ¿vale? El señor que compra sus propiedades para ganar dinero. Y luego ya nos vamos al 56, que es cuando aparecen 2 artículos de prensa el mismo día, en 2 periódicos diferentes, hablando sobre lo mismo. Un tesoro increíble de un párroco. Sobre lo mismo, pero uno dice que encontró el tesoro debajo del altar y otro que lo encontró en el suelo de la iglesia, claro. En una pequeña calderilla. Y quizá por eso plantar... En el balaustre del coro, sí. ¿Y dónde se dice que lo encontraron? En el balaustre del púlpito, sí, en una columna de madera, sí. No, en la columna visigoda del altar y lo otro lo del coro, ¿no? Y quizá por eso plantar decide... cuando le dicen, ¿dónde encontraste los dossiers secretos? En Rennes-le-Château, ¿no? Claro. Pues todo eso que ya venía, como ella ha mencionado, desde el siglo XX hasta los años, o sea, todo el inicio del siglo XX hasta los años 60, dijo, pues va a ser ahí. Claro. Tenemos una pregunta ¿Tenemos de... preguntas? Así que voy para allá. Sí, por favor. Claro. Disculpe, es que la iglesia original, cuando él llega allí, ya está dedicada a María Magdalena. Recordamos, que ir mucho más atrás. Recordamos, antes de que empecéis a iros por el tema de la comida y demás, que esta tarde tenemos la ponencia sobre masonería con Javier Sánchez de Moraga y la clausura de estas jornadas. La cuestión es que en la iglesia, cuando Berenguer Saunier llega allí, aunque la iglesia está un poquito de aquella manera, la iglesia ya es data del siglo XI y ya estaba dedicada a María Magdalena. Así a la que Magdalena. Él la vuelve a arreglar, sigue con el mismo nombre y la torre que construye la llama Magdala en honor a su propia iglesia, que él se dedica durante 10 años a reconstruirla. Pero además hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Vamos, yo no parece que he venido aquí a vender mis libros, ¿no? Pero bueno. Saca el libro otra vez. Yo acabo de publicar un libro precisamente sobre María Magdalena, porque hay que tener en cuenta que María Magdalena hay 800 iglesias en Francia dedicadas a María Magdalena. Es que hay una veneración muy especial porque por ella. Hay una leyenda, la leyenda provenzal de María Magdalena, que dice que ella, después de la muerte de Jesús, desembarcó en un pueblo que está muy cerquita de Marsella, que estuvo predicando durante una época allí, que acabó convirtiéndose en una eremita, en una ermitaña, y que acabó falleciendo. De hecho, sus reliquias supuestas están en Saint-Maximin-en-Provence, que está en la Provenza, muy cerquita de Marsella, porque defienden que María Magdalena falleció allí, ¿no? De ahí la especial cercanía que hay en Francia a esta santa, y de ahí la devoción que Saunier tenía hacia esta santa. Además es que hay barcos, fiestas a María Magdalena, barcos que se llaman María Magdalena para que sean protegidos durante las tempestades. Además, la Madeleine, de hecho, es como una... los franceses lo utilizan mucho como para referirse a alguien que es especialmente como bueno, generoso y amable. No es una Madeleine, ¿no? También se usaba hablarse de las prostitutas, pero bueno, porque son amables. Eso es otra historia, ¿no? Yo, mira, una cosita, por favor. Yo, si no tienen más preguntas, necesito, antes de que se vayan, por favor, comentar. Ahora, si te importa un momentico. Venga, pues dime. Sí. Sí. Claro. Lo hemos comentado, la palabra terrible en el sentido de... Claro. Sí. Ya, pero bueno, lo que hay que tener en cuenta es que realmente... No, es que realmente el problema no es mío. El problema lo tuvo... ¿cómo se llama este señor? Joder. El que tradujo la primera Biblia de San Jerónimo. San Jerónimo de Estridón fue el que tradujo la primera Biblia del hebreo al latín. Y fue culpa de este señor, porque la Biblia, la palabra original era hebrea, no era latina. Lo tradujo al griego, perdón. ¿La Vulgata? No, la Vulgata fue la Vulgata latina de San Jerónimo, claro. ¿La Septuaginta? No, la Septuaginta fue del hebreo al griego, y este tradujo del griego al latín. La Septuaginta es la que hicieron los 70 sabios, que tradujeron del hebreo al griego, y San Jerónimo la tradujo al latín. La traducción, en cualquier Biblia que ustedes tengan por ahí, aparece como terrible, no aparece como impresionante.
Claro. Eso sería lo correcto, claro. Bueno, Pero de todos modos, Terrible tiene esa acepción también. Terrible también tiene acepción. Sí, mírenlo en el diccionario. En realidad la traducción sería como impresionante. Claro, lo más correcto, por supuesto, sería lo más Sin embargo, correcto eso. incluso yo que he estudiado latín tantos años, no te queda más remedio que si vas a traducir o pones terrible o estás suspendida, ¿eh? Eso se lo digo yo. Pero bueno, pero de todos modos, es que lo que yo he dicho antes, ¿no? Se refiere a terrible en ese aspecto, ¿no? Yo lo empleo mucho, ¿no? Como diciendo, esta película es terrible, pero no en el aspecto de que sea una mala película, ¿no? Pero bueno, que sea como sea, en la Biblia, a día de hoy, la frase de Jacob aparece como terrible, no aparece como impresionante, ¿no? pasa como siempre. Le digo, Pero sí, llevaré la señora razón. La traducción claro, buena sería impresionante. claro, por supuesto, tiene razón. Pasa como siempre que, la verdad, no os quiero cortar, pero es que también tenemos unas pequeñas limitaciones, sobre todo también porque recordamos que estamos grabando esto para Divulgadores del Misterio. Va a salir también el vídeo en Divulgadores del Misterio y en la Inter, en 96.8 FM, en nuestro programa El Candelabro también colocaremos este programa, estas ponencias. Entonces, lo voy a sentir mucho, Óscar, pero la verdad es que pasa lo de siempre, ¿no? Que cuando llega este momento es cuando, o sea, estamos mejor, estamos ahí ambientándonos ahí a tope, pero hay que cortar. Bueno, pues una pregunta para todos. ¿Mito resuelto? Sí, claro. Adelante. Para mí sí, yo ya lo sabía de antes. ¿Mito resuelto? No, desde luego, si descartamos que el libro de Ley y de dos autores más, el Enigma Sagrado, que es el que ha Es que el Enigma provocado Sagrado. todo este revuelo, y tenemos que decir que el gran error de ese libro es tomar los dossiers secrets como fuente fidedigna. Exacto. Y ese fue la piedra angular. Ese Yo Por creo eso que esos todo documentales de la empieza BBC por y una todo... persona que quiere hacer negocios. Claro. Es que empieza antes por un tema tan nuestro pero- como ganar dinero. Tesoro no hay, ¿no? Está primero, claro. Ya cortó. El primero que quiso hacer negocio fue Saunier. Y por eso, el primer mentiroso fue Saunier. Pero el ¿cómo segundo, se iba a imaginar Saunier que íbamos a estar hoy aquí hablando de si encontró papeles merovingios? No, pero Saunier lo que se hizo es poner en su iglesia 10, estos son los cepillos de la iglesia, 10 trunks Pero a mí me parece en bien. su iglesia. Pero No está ustedes, obligando a nadie, en cualquier que quiera iglesia a que- la que ustedes vayan, verán como no hay más de 2 o 3 huchas para dinero. Saunier puso en su iglesia 10. ¿Por qué? Porque su iglesia era un sitio al que iban turistas y él mismo lo acabó reconociendo. Pero nos tenemos que ir y esto es otra Bueno, historia. pues- De verdad, muchas gracias. Muchísimas gracias. Esta tarde